Y cuando estábamos charlando antes de comenzar esta charla con Agustín Laje, los que habéis hecho la mili sabéis lo que es la SERECO, que es la sección de reconocimiento. Es una eso es que en la Edad Media, cuando había que tomar el castillo, ponían las primeras escaleras y subían y recibían el aceite hirviendo que les tiraban desde arriba. Pues Agustín es uno de esos, de los pocos, que han comenzado subiendo el castillo y no os enseñará la espalda, pero efectivamente está sufriendo constantemente los embates de los que quieren efectivamente cancelarnos. Agustín es un extraordinario personaje, además de ser argentino, y a propósito de eso le he dicho que le iba a explicar un chiste que quiero que se lo cuente a Milei, porque está además en este momento en ese trabajo. Ya que se reúnen a rezar Bush, Kirchner y Putin. Y entonces Bush le dice, Señor, ¿cuándo terminará la crisis en los Estados Unidos? Y dice Dios, terminará, George, pero no será durante tu mandato. Será durante el mandato de tu sucesor. Oh, thanks, my God. Y dice Putin, Señor, ¿cuándo terminará la crisis en Rusia? Dice, Vladimir, terminará, pero no será durante tu mandato, ni durante el mandato de tu sucesor. Será durante el mandato del sucesor de tu sucesor. Oh, es pasiva, Tovarich. Y dice quien, señor, ¿viste? ¿Cuándo acabará acá la crisis en la Argentina? No será durante mi mandato. Agustín ha sido un defensor a ultranza de lo que yo llamo el derecho natural, lo que se llama el derecho natural, del justnaturalismo, de esa idea de que los seres humanos tenemos derechos mucho antes de que constituyamos nuestras sociedades. Y lo has defendido extraordinariamente bien y de forma muy inteligente. La cultura de la cancelación supone justamente lo contrario, supone la eliminación o la concepción del ser humano como alguien que no es sujeto innato de derechos. ¿Cómo razonas eso? Bueno, vamos a ver, vamos a tratar de enfocar esto, vamos a decir, filosóficamente. John Stuart Mill, un filósofo muy célebre de Inglaterra, siglo XIX, opinaba, argumentaba que la libertad de expresión debía ser infinita. Él sostenía que cuando se censuraba a una persona, se estaba dañando a la humanidad como tal, porque se le estaba privando de una verdad. No necesariamente porque aquello que se censure sea a fuerza una verdad, sino porque, aún siendo una mentira aquello que se censura, se priva al resto de las personas de la oportunidad de reafirmar la verdad. Partamos de esa base. Censurar siempre es atacar no solamente al que se silencia, sino al resto de la sociedad que se pierde o bien de conocer una nueva verdad o bien de reafirmar lo que entiende que es la verdad. La cultura de la cancelación se inscribe en un mundo posverdadero. El fenómeno de la posverdad ha sido tan extremo que en el año 2016 el diccionario de la Universidad de Oxford, un diccionario anual, coronó a la palabra posverdad como palabra del año. Es decir, la palabra del año era un neologismo, una palabra inventada, digamos así, un neologismo. Y el periodismo trató de dar una explicación, a mi juicio sosa, superficial, diciendo que la posverdad era la multiplicación de las fake news que provenían de un mundo hiperconectado. La posibilidad de que los individuos se conviertan en masa, no solo en receptores de información, sino en emisores de información y de opinión, generaba un caos comunicacional que decantaba en un mundo posverdadero donde la mentira se había multiplicado. Con lo cual la posverdad
sería una exacerbación de la mentira, un mero dato cuantitativo, más mentira, más posverdad. Mi postura frente a eso es que la posverdad es algo mucho más profundo que un mero fenómeno cuantitativo. La posverdad es un fenómeno cualitativo. La posverdad acontece allí donde el discurso público abandona el criterio de la verdad como ordenador de la comunicación. ¿Qué significa esto? El discurso público está ordenado por criterios. Siempre hay exclusiones en el discurso. El discurso siempre tiene zonas de exclusión. Por ejemplo, la comunicación parte de la base de que los sujetos que se comunican dicen la verdad. La verdad estructura la confianza entre el ser humano para poder hablar. Si yo no pensara que aquí estamos esforzándonos por decir la verdad, pues no tendría ningún sentido que estemos hablando. Y si ustedes no pensaran que nosotros estamos intentando dar con algo verdadero, no tiene ningún sentido que pierdan su mañana aquí con nosotros. Es decir, la verdad ha ordenado el discurso y ha generado zonas de exclusión. Cuando uno cree que el otro es un mentiroso compulsivo, ¿qué hace con esa persona? Deja de hablar con ella. No tiene sentido. ¿Vieron el fenómeno de los mitómanos? Son personas que no están bien de la cabeza, ¿sí? Porque tienen una compulsión irracional por la mentira, y esas personas no tienen amigos porque ya nadie quiere hablar con ellas. Es así de simple. Es decir, cuando la verdad estructura el orden del discurso, la comunicación es factible. Ahora, en un mundo posverdadero, lo que se ha perdido es la verdad y ha sido reemplazada por otra cosa. Y ahí ya voy entrando en la cultura de la cancelación. Cuando se pierde la verdad, no significa que el discurso queda desorganizado. Significa que las zonas de exclusión del discurso precisan de un nuevo criterio. Y ese criterio pasa a ser el de los sentimientos. El de los sentimientos, no de todas las personas, sino el de los sentimientos de una minoría política hiperfinanciada, hegemónica en el mundo académico, hegemónica en el mundo empresarial. Lo que recién acá se había dicho sobre estas megacorporaciones es totalmente cierto. Hegemónica en los organismos internacionales, hegemónica en los medios de comunicación. Ahora bien, la cultura de la cancelación ocurre cuando el discurso público no se arrodilla al sentimiento de esas minorías diminutas que han erigido su propia forma de ver el mundo como una especie de criterio universal. Esa forma de ver el mundo, además, es una forma totalmente falsa. Hoy todo el mundo está aterrorizado, por ejemplo, porque ya no nos debemos a la verdad cuando tratamos con la otra persona, sino que nos debemos a, por ejemplo, su autopercepción. Entonces, si yo al frente tengo un tipo, hombre, con barba, un tipo que a todas luces es un hombre, pero me dice que es una mujer, mi discurso se tiene que constreñir a la autopercepción de esa persona porque es parte de una minoría de oprimidos. Y ahí está el tema woke. Los oprimidos hoy dominan el discurso, hoy someten a las mayorías en el nombre de sus sentimientos. Y ocurre que no vayan a creer ustedes que todos los oprimidos del mundo importan para ordenar el discurso. Es decir, los únicos que importan son, en efecto, estas minorías woke de las que estamos hablando. Entonces, la cultura de la cancelación tiene lugar allí cuando uno elige la verdad en lugar de la mentira. No es una coincidencia que todas las persecuciones que estamos viendo dentro de las universidades, el caso de Jordan Peterson es probablemente el más conocido, pero hay un sinfín de casos similares donde se ha incluso expulsado a profesores por definir a la mujer en términos biológicos. Aquí en España tuvieron un caso muy rimbombante hace algunos años, el autobús de Hazte Oír, que decía una verdad: los niños tienen pene, las niñas tienen vulva, pero como esa verdad hería sentimientos de minorías que dicen ser oprimidas, pues entonces ese autobús no tenía derecho a expresar esa verdad. Ahora, cerremos esta intervención, de ahora por lo menos, reparando en cuán oprimidas están estas minorías. Estas son las minorías que tienen un mes entero en cada año para ser celebradas,
alabadas, festejadas. Yo no conozco ningún grupo social que tenga un mes, de todo un año, un mes entero, para que la gente esté obligada a decirles qué bonitas que son. Tienen a su disposición toda la industria de la moda, toda la industria del cine, toda la industria de la prensa, incluso la industria del deporte. Hoy los jugadores están obligados a llevar camisetas con insignias LGBT y el que no se la quiera poner, pues será cancelado. El mundo académico, si no tenés estudios de género, olvídate de tener un financiamiento para un proyecto de investigación. Hace muy poco, a una académica que se dedica a temas de astronomía tenía un paper y una investigación que había llevado adelante pidiendo financiamiento que tenía que ver con el estudio de las galaxias. ¿Saben qué fue lo que le preguntaron? Bueno, muy lindo, ahora justifique cómo eso va a mejorar la situación del género en el mundo. No, bueno, estoy hablando de galaxias, entonces se quedó sin su financiamiento. Esto está pasando incluso al nivel de las iglesias. Dentro del cristianismo, la cultura de la cancelación ya existe y hay pastores y sacerdotes perseguidos por leer la Biblia. En el catecismo, en la escuela, en el deporte, en las grandes multinacionales, está por doquier. Esto es un cáncer que nos priva de lo que John Stuart Mill ya nos había advertido en el siglo XIX. Nos priva de la verdad. Tenemos que aprender a llevar con orgullo la insignia de la cancelación. Tenemos que animarnos a ser cancelados. El gran problema es que siendo una mayoría, que nosotros en efecto somos, nos hemos aterrorizado tanto de estas minorías dictatoriales y tiránicas que hemos estado muertos de miedo de que la cancelación también nos golpee a nosotros. Totalmente. Ahora, ¿qué pasa si todos terminamos siendo cancelados? El sistema de la cancelación se cae. Se cae. No se puede cancelar a la mayoría. Se puede cancelar algunos hechos puntuales, algunas personas. Llegó el momento de levantar la voz. Occidente está en peligro, ha desoído la llamada de la verdad, le ha dado la espalda a la verdad y ha apostado por la tiranía de minorías demenciales, afectadas mentalmente, además, hay que decirlo, afectadas mentalmente, tiránicas y que van por todo. Muy bien dicho. Agustín, explicaba Alexis de Tocqueville que el ser humano prefería adherirse a una mentira socialmente admitida que quedarse solo con la verdad. Perdón. El ser humano prefiere habitualmente adherirse a una mentira socialmente admitida que quedarse solo con la verdad. Bueno, actos como este sí sirven, sin duda ninguna, y por supuesto tus intervenciones, vuestras intervenciones, tus libros, para que la gente se reconozca en un grupo humano que existe junto con él y le permita seguir fuerte, seguir con sus convicciones. Déjame hacerte una pregunta. Sí. Todo lo que explicas es verdad, pero eso ocurre al mismo tiempo en casi todas las partes del mundo conocido para nosotros, del mundo occidental. Eso no debe ser una casualidad. Debe haber arriba una organización que desde arriba esté dando unas instrucciones, tenga un proyecto. ¿Sí o no? Bueno, sí, es lo que habitualmente llamamos globalismo. Vamos a poner algunos ejemplos que habitualmente no se conocen. Hoy, en el mundo de las finanzas, hay algo llamado criterios ESG. ESG es una sigla que en inglés significa medio ambiente por la E, sociedad por la S y gobernanza por la G. Hoy, las más importantes compañías financieras, las firmas de administración de activos más grandes del mundo, por ejemplo BlackRock tiene un poder económico superior a todos los Estados-nación en términos de PBI, con excepción solamente de Estados Unidos y China. Es decir, si uno hoy quiere ver el poder económico en el mundo, verá dos estados en la cima, Estados Unidos, China y en tercer lugar una empresa privada llamada BlackRock. Debajo de BlackRock sigue Vanguard. Después también lo tenemos a Bloomberg y así sucesivamente. Estas compañías, que están todas metidas en el Foro Económico Mundial,
han determinado que para recibir financiamiento, las empresas ya no solamente deben ser apetecibles en términos de renta económica, no solamente uno tiene que ir con un buen proyecto de negocios, sino que uno debe cumplir los criterios ESG. Es decir, si vos tenés un negocio fenomenal y podés mostrar el rendimiento fenomenal de tu negocio, pero no tenés un departamento LGBT, no tenés, por ejemplo, campañas a favor del feminismo, no usás, por ejemplo, lo que estos desquiciados llaman lenguaje inclusivo, y además no has, por ejemplo, en Estados Unidos donado a Black Lives Matter, pues entonces olvídate de recibir financiamiento. En España tienes que tener la firma de Begoña Gómez, además. Esto que estoy comentando es un aspecto que uno puede empezar a ver y se da cuenta, hay un hilo, hay una cabeza. Bueno, a ver, Foro Económico Mundial se inventó esta basura del ESG. Y ahora, si tu empresa no es woke, pues de verdad se te cortó el financiamiento. Totalmente. Entonces, voy a poner un ejemplo. Miren ustedes Disney. Se hablaba recién de Disney. Disney viene a pérdida. Disney viene en crisis. Viene en caída libre, entre otras cosas, por el wokeismo que ha abrazado. Ahora bien, los accionistas en Disney, los pequeños accionistas, están desesperados por cambiar a los directores. Pero ¿quién tiene la mayoría del paquete accionario de Disney? Dos firmas, BlackRock y Vanguard, que son las que bloquean permanentemente que Disney cambie a los directores, porque esos son los directores woke. O por ejemplo, segundo ejemplo, la Fox. Fox, el periodista estrella era Tucker Carlson. Ahora, Tucker Carlson empezó a atacar la política exterior de Estados Unidos en la guerra Rusia-Ucrania. Empezó a atacar a BlackRock y al Foro Económico Mundial. ¿Qué hizo BlackRock? Aumentó su posición de acciones dentro de la empresa Fox y al mes siguiente Tucker Carlson afuera, a pesar que era el periodista de más rating. Es decir, todo esto está manejado en cierta manera por una élite globalista con mucho poder financiero muy superior a la de todos los estados, con excepción de Estados Unidos y China, ya lo digo, y además tienen el control de las Naciones Unidas. Vale, Agustín, ¿para qué? Bueno, ahí ya el punto es bastante complejo de explicar. Vamos a ver si puedo hacerlo rápido. No, perdonad, pero yo no sé exactamente cuál es el límite de nuestro tiempo. Si alguien me lo puede, para no romper el orden de la organización de los actos, ¿alguien me puede decir cuál es el límite de este panel? Por tanto, quedan 5 minutos. Muy bien. Voy a intentar hacer lo mejor que pueda en 3 minutos. La élite globalista comprende que el Estado-nación es una invención arcaica. Esas palabras no son mías, son del señor Schwab, en su libro La Cuarta Revolución Industrial del año 2016. El Estado es una invención arcaica del siglo XVI, lo mantenemos al siglo XXI, pero no tiene sentido continuar pensando la política en términos de estados y de naciones soberanas. ¿Por qué, dice Schwab? Porque el mundo ya está interconectado. Tenemos que barrer con las fronteras, tenemos que barrer con la idea de que la política está territorialmente definida, necesitamos un gobierno mundial. Eso no es teoría de la conspiración, basta con leer los libros del señor Schwab, leer las declaraciones del Foro Económico Mundial, leer las declaraciones que se dan dentro de Naciones Unidas para comprender que esta gente está totalmente abocada al proyecto de la destrucción de las naciones soberanas. Ese es su proyecto de poder. Ellos lo llaman gobernanza global. De hecho, si ustedes van a la página del Foro Económico Mundial, van a ver una sección donde se titula «Nuestros socios le dan forma al mundo». Les dan forma a la agenda global. Y van a ver ahí todos los socios que son las multinacionales más importantes del mundo en general. Entonces, ¿por qué esto? Porque si yo quiero destruir a la nación, necesito fragmentarla. Tengo que destruir a las familias, tengo que destruir la fe, tengo que destruir la idea de verdad,
tengo que destruir la idea de patria. Además, esta gente está muy comprometida desde hace muchas décadas con la idea de que somos muchos en el mundo. Somos muchos en el mundo y hay que limitar la población. Ahí te vienen, por ejemplo, varias ideologías a servirte para disminuir la natalidad. Por ejemplo, el LGBT, estamos hablando de un movimiento político. Separemos al homosexual del lobby LGBT. El homosexual se define como una persona que tiene deseo sexual por alguien de su mismo sexo. Ahora, el lobby LGBT puede tener heterosexuales. De hecho, sus principales financistas son heterosexuales. Cuidado. George Soros no es homosexual. Bill Gates tampoco es homosexual. Bien. LGBT es una ideología que promueve este tipo de relacionamiento sexual que es estéril por definición. El feminismo promueve una guerra entre hombre y mujer. El aborto es directamente matar al niño antes de que nazca. España nacen aproximadamente 400.000 españoles por año. ¿A cuántos se abortan? Aproximadamente 100.000. Redujiste en España un 20% la natalidad con solo una política. Fíjense ustedes qué efectivo que es. Entonces, cuando vos sumás el wokismo, el tema del nuevo racismo afro, el tema indigenista en Hispanoamérica, el tema feminista, el tema LGBT, el tema ambientalista radical, cuando vos sumás todo eso te das cuenta, hay un hilo conductor, que es destruir al cuerpo nacional. ¿Para qué? Para fragmentarlo, atomizarlo, y en esa medida la idea de un gobierno global ya no parece tan antipática. Pero encaminado a convertirnos a todos los que estamos, cada uno de los que estamos aquí, en esclavos, que dependamos, que no tengamos propiedad, que dependamos completamente de lo que ese gobierno mundial tenga a bien darnos como alpiste cada semana o cada mes, y que tengamos que comer de una mano de la que tengamos que picotear y encima agradecidos y que nos sujeten exactamente nuestras condiciones de vida. Cada día vas a tener menos, ya no tienes acceso a un vehículo, ya no tienes acceso a un piso, ya no puedes tener tu propia familia porque lo único que vas a hacer va a ser producir para ellos. Lo mejor es que esto que él está diciendo ya lo han dicho ellos. Fíjense, en el 2018 la cuenta oficial de Twitter del Foro Económico Mundial lanzó un spot de sus previsiones para el 2030 y empieza con un joven sonriente con el eslogan "no tendrás nada y serás feliz". Te lo dicen ellos. Just one last sentence, because it was very inspiring Una última frase. Me ha resultado muy inspirador lo que has dicho sobre esto, pero además también creo que tenemos que tomar un pasito atrás para ver la imagen completa. ¿Qué es importante, la política o la cultura? La cultura es más importante. Y no estoy hablando de bellas artes, museos, teatros, sino la cultura popular. La industria de las ideas, la vida pública. Y por eso están tan frustrados con el caso húngaro y la derecha húngara. Quiero decir, los izquierdistas, los woke, los burócratas de Bruselas. Están muy frustrados con la derecha húngara porque hemos aprendido nuestras lecciones. Hemos aprendido que primero viene la cultura, primero los medios, y luego, si puedes ganar la guerra cultural, serás capaz de ganar la guerra política y, por tanto, las elecciones. Entonces, en esta disputa húngara, bueno, se habla de si hay libertad en los medios y libertad en las universidades, en la academia. En realidad, todo pivota en torno a que, a ver, hace 20 años, si hablamos de medios en Hungría, el 90% de los medios eran de izquierdas y diría un 10% de derechas. Ahora, pues más o menos es un 55% para la izquierda, 45% para la derecha. No está equilibrado, no son condiciones igualitarias, pero podemos demoler, digamos, el poder absoluto previo de la izquierda a la hora de interpretar la realidad. Y ahora la derecha, la cultura popular de la derecha, de los conservadores, de las personas con sentido común, está mucho más activa, más fuerte que hace 20 años. Y por eso están tan enfadados, tan frustrados con el caso húngaro. No estamos hablando de Estado de Derecho, de estándares europeos, valores internacionales, bla, bla, bla.
es que la derecha húngara ha aprendido que la cultura viene primero. Y si puedo ofrecer alguna lección de Hungría a nuestros colegas españoles, es la siguiente. Primero, se aborda la cultura, los medios, el discurso público, y luego, si tenéis éxito, pues vienen los resultados políticos. Como quiero tener alguna posibilidad de volver a ser invitado como moderador y moderado de este tipo de paneles. Y, por cierto, agradezco muchísimo a los organizadores de esta convención el que nos hayan invitado, el que hayan invitado a personas tan ilustres. En el CIPAC, ustedes tenían un eslogan el día que nos invitaron allí en la Ópera de Budapest que decía: juntos resistimos, juntos podemos vencer. Pues yo creo que juntos, y para eso sirve probablemente este tipo de manifestaciones, de reuniones, nos sentimos más fuertes, podemos resistir, pero no solamente eso, hay que dejar de podemos resistir vencer, ya. Hay que porque dejar de resistir. tenemos la razón. Hay que empezar a avanzar. Llevamos demasiado tiempo con el discurso de sabemos resistir. Hay que dejar de resistir y hay que empezar a avanzar. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. No olvides suscribirte a nuestro canal, presionar la campanita para recibir las notificaciones, darle like al video para llegar a más personas y dejarnos tu comentario para conocer tu opinión.